Hace 4 años hacía un primer video que incluía las dos managers que vamos a ver hoy. A través del tiempo, no mucho, solo 4 años como les dije, ha cambiado mi opinión y voy a traer mucha más información desde el principio que aparecieron estas dos Victorinox. Así que nos vamos a ver. El primer modelo que vamos a ver, al igual que en aquel video de hace unos años atrás, es el modelo Manager, el que recomendaba para usar en ese video y que hoy no tanto, porque este modelo cayó en la volteada de 2022. Se dejó de producir. En el video anterior vimos la Rambler y este modelo se asemeja bastante, salvo por una cosa. Vamos a verlo bien. Por este lado, al igual que la Rambler, va a tener la herramienta combo con destornillador Phillips, el pelacable o desaislador de cable, abre botellas y por acá la hoja, que tengo ganas de verle el marcaje, pero no está el de ese lado, está de este y es de 3 líneas. Por el otro lado vamos a tener la lima de uñas con destornillador y la tijera. Vamos a cerrar porque hasta acá es muy parecida a la Rambler. Acá va a tener la pinza, una pinza, y por este lado el bolígrafo. Podríamos decir que también la lima se comporta como una extensión del bolígrafo porque es lo que aconseja Victorinox para usar. Abrir la lima está en el mismo manual. Ahora bien, podríamos decir que es la función número 11. Eso está en cada uno. Les había dicho en aquel video que era la que más me agradaba para usar de las dos que vamos a ver hoy. Tan es así que me había comprado esta en azul. Esta es la 0.6365T. Esta en zafiro se llama este color. Es la 0.6365T2 y se dejó de hacer en el 2020 en este color. Bueno, es exactamente la misma navaja con las mismas cosas. La de uso era esta. Después, cuando se dejó de hacer, restauramos un poquito estas cachas que son muy fáciles de restaurar y la pusimos en la colección. Ahora pasamos al otro modelo que vamos a ver hoy. El modelo este es el 0.6366T. Ahí lo están viendo. Midnight Manager Red Trans. Ok. Acá está al revés. Ahí vemos el escudo, muy diferente, y ya vamos a ver por qué, aunque la mayoría ya lo debe saber. Mismas herramientas, de este lado la herramienta combo con abre botella, pela, cable y el Phillips. Y acá tenemos la hoja. Exactamente igual que la otra, también del otro lado va a estar la tijera y más atrás la lima de uñas con destornillador, y como les decía lo vamos a dejar abierto para extensión de la lapicera, porque acá también vamos a tener el bolígrafo retráctil. Perfecto. Y la diferencia es que en este caso la Midnight Manager tiene luz. En este caso lo que yo bauticé luz de orgía para no molestar a nadie en esos menesteres. También vino en luz blanca. No tengo en luz blanca, lo cual es raro. Hoy esta navaja sigue en el mercado, se sigue haciendo. Vamos a ir a la balanza del dealer.
Vamos al peso y como siempre digo es medio anecdótico porque no hace la diferencia. La Manager tiene un peso de 31.1. Por otro lado, la Midnight Manager va a tener un peso de 31.9. Muy poca diferencia. Vamos a decir que hay muchas variantes en colores, destacándose una Manager espectacular, color anaranjado traslúcido. Bastante difícil. Y la variación que más llama la atención de los coleccionistas sería con el destornillador plano en la herramienta combo. Las hubo de las dos. Conseguí una foto de la Manager, que ahí está, la herramienta combo de uno y del otro. Acá en este caso son con Phillips y acá tenemos una con destornillador plano. Ahora, ya que tenemos el Phillips, siempre me gusta mostrar si está inmantado o no. Vamos con la primera, por supuesto, fácil. Se levantó fácil. Vamos con otra. ¿Y esta? ¿Qué pasó acá? Se le fue el magnetismo. Y esta, perfecto. La pregunta es, ¿por qué se le habrá ido el magnetismo a esta? O sea, no anda. En los comentarios me pueden decir qué puede hacer que pierda el magnetismo esta navaja, la azul. En el año 1996 veríamos por primera vez en el catálogo el nombre de Victorinox Manager. ¿What? Sí, ya sé, es una Vagabond. Ya la vamos a ver dentro de un par de semanas, pero quería mostrarles que ese nombre lo usaba otra navaja. Pero en el año 1998, como una de las novedades de Victorinox, aparecía la Victorinox Midnight Messenger. What? What? E incluso en el año 99 en el catálogo también aparecería como Midnight Messenger. Recién, para el año 2000, el nombre cambiaría a Victorinox Midnight Manager y también aparecería por primera vez la Victorinox Manager. Desde allí hasta el 2021 no habría grandes cambios y en el 2021 la veríamos a la Victorinox Manager por última vez porque, como les dije, cayó en la volteada del 2022. Volviendo a lo que pasó en aquel primer video que va a quedar descatalogado, voy a tener que conseguirme para uso una Manager que tenga la luz blanca, porque sinceramente este es un uso menos y me parece muy bien lo que dijo el amigo Jaco, que complementa muy bien, por ejemplo, una Spartan, porque a las herramientas de la navaja le va a sumar el bolígrafo y la luz, aparte de las otras herramientas, pero esas dos cosas nos harían no repetir palillos ni pinzas. También podría haber salido en este video la Victorinox Midnight Manager Work, pero esa la podés ver en este video. Y en este video las precursoras de estas dos navajas.